Llegamos a la Posada Belén, el lugar donde el santo hermano Pedro inició su obra. Este era el hospital donde atendían a todos los enfermos. Este lugar también fue donde el santo hermano Pedro convaleció y falleció. Ahí viene la iniciativa de sus compañeritos, un niño, Marquitos, y otro hombre adulto, Matías, que le dicen: hermano Pedro, ya es hora de ponerse un trabajo en serio, un proyecto. Él piensa que es, y en los designios de Dios, él va caminando y encuentra esta casita donde vivía doña María Esquivel, un pequeño solar. Ella moría y llevó al sacerdote para que le diera la unción de los enfermos, confesarla. Ella le dice: vendo mi solar para el pago de muchas misas por la salvación de mi alma. Y la casa queda libre y el hermano Pedro tiene la iniciativa de que sea el lugar. Ahí comienza este lugar de convalecientes, empiezan las primeras clases de catequesis y las primeras clases, que yo diría, el primer alfabetizador de Guatemala. El hermano Pedro da alfabetización con el método de jugar y repetir, que lo hacía con los niños. Por la tarde se convertía en el hospedaje de muchos que dormían en la calle, cosa que él descubrió, que recién llegado a esta ciudad, él también le tocó dormir en las afueras de las casas como un extraño. Aquí llega el hermano Pedro, ahí trabaja, ahí es toda su vida, él va a morir. La tierra que pisamos en este momento es santa. Este es el lugar exacto donde el santo hermano Pedro falleció en el año de 1667, el 25 de abril. Pero en su testamento, que le piden sus hermanos antes de que parta y deje todo en orden, quién va a ser el sucesor, qué sucede con estas cosas, en uno de los numerales del testamento él dirá: pido a los frailes franciscanos de la iglesia San Francisco el Grande que de limosna me den por entierro ser enterrado en la capilla de los terceros, que son los terciarios, y por eso el hermano Pedro fue enterrado aquí a solicitud de él mismo. Y aquí yace propiamente en el museo toda su ropa, su vestimenta, su campana, su pandereta, que por gracia de Dios, destino de la vida, de la historia, han quedado muy reservados. Estamos hablando de casi 360 años. No se podía divulgar estas cosas cuando se empieza un proceso de canonización, pero cuando ya es beato, cerca del año, en el año 80, por Juan Pablo II, ya se puede divulgar un poquito más, porque si no puede impedir un proceso hacia la canonización, hasta que después se busca este milagro con el joven Adalberto González de la isla de Tenerife. Se declara el milagro que existe, que ha sido real, y ahí se decreta santo. Entonces ya es más fácil divulgar imágenes, estampas, estatuas, etcétera, bajo el nombre de santo. Por eso, por el año 2002, cuando escribíamos documentos, decíamos beato hermano Pedro. No podíamos anticiparnos sin que el Papa dijera tan bonito en esa Eucaristía: declaro en el libro de los santos al beato hermano Pedro. En este recorrido por la ruta del peregrino, hemos podido tener acceso a dos de las reliquias más importantes en el museo. La primera es la campana original del santo hermano Pedro. En esta ocasión, como medios de comunicación, tuvimos el privilegio de escuchar el sonido de la campana con el cual el santo recorría las calles de Antigua Guatemala. Nosotros hoy lo compartimos con toda nuestra audiencia. Y recuerden que el hermano Pedro sigue sonando su campana para que crezca el bien, la justicia, la paz en este pueblo de Guatemala.
hemos podido escuchar sonar la campana. Fue bonito escuchar este sonido para volver a revitalizar otra vez en Guatemala, aprovechando que estaban todos los medios de comunicación aquí de Guatemala. Era importante hacerlo, pero con un sentimiento de seriedad y de respeto, escuchando esa campana que cuando él salía por las calles era porque convocaba a la comunidad a pedir por los difuntos, la conversión de los pecadores y por las ánimas del purgatorio. Yo creo que hoy Guatemala necesita, y por muchos años, seguir escuchando este sonido de la campana, que cuando suena todo el mundo se asombra y se asusta, porque es la voz de un santo que algo quiere decirnos, de convertirnos, de cambiar nuestra vida. Hemos visto la violencia, la injusticia, las cosas que están sucediendo muy dramáticas aquí en Guatemala, y que el sonido de esta campana sea para revivir en todo Guatemala que tenemos un santo y que nos vuelve a recordar que hay gente sufriendo y hay que cuidar y velar por ellos. La segunda reliquia en primer grado fue un fragmento de hueso de una costilla del cuerpo del santo hermano Pedro. La reliquia del santo hermano Pedro es una parte del proceso que hay que hacerlo. Se llama reliquia de primer grado, que significa del cuerpo de él. Las otras cosas con las que él tuvo contacto, un santo, se llama reliquia de segundo grado. Entonces, cuando hay una canonización, el Santo Padre necesita ver la evidencia de la existencia de la persona, y de ahí nace la reliquia. Al hacer la reliquia aquí del hermano Pedro, le pusimos algunas características muy propias. Por eso este diseño no es copiado ni existe en otro lugar. Tiene el diseño de la Virgen María, del niño y de su papá San José, porque era el Belén, uno de los pilares fuertes de la espiritualidad betlehemita del hermano Pedro. Y arriba, que cuando el relicario se mueve, la campana suena. Y 4 flores alrededor, que no es cualquier flor, sino que la flor diseñada como sale en el árbol que él mismo sembró en el Calvario. Y detrás hay un texto que se escribe: hermano Pedro, descendiente de Tenerife, llegó a estas tierras, y por lo tanto unimos los 2 escudos, la alcaldía de Vilaflor de Chasna, en Tenerife, y la alcaldía de la ciudad de la antigua Guatemala, para decir que el hermano Pedro hermana estos 2 pueblos. Muy bien, Fray. Nuestros televidentes nos han acompañado en el recorrido. Su bendición final para las personas que hemos hecho este peregrinaje. Especialmente la bendición en las palabras del hermano Pedro, que es más importante escucharlo él que a mí. Y él dijo esta bendición: en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aunque indigno pecador, les bendigo en todo lo que puedo, y que Dios les haga humildes. Amén. En el Museo del Santo Hermano Pedro, aquí en San Francisco, encontramos diversas reliquias que nos recuerdan a este santo, pero en especial la campana original que el Santo Hermano Pedro hacía sonar. Nosotros nos vamos a despedir en este programa con este sonido, así que escúchelo, reflexione un poco en este santo, que decía las palabras: recordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Han pasado los años y parece que en las calles de la antigua ciudad aún vives tú. Tu corazón puro y sincero hablaba que Dios es amor verdadero.
sabiduría del cielo. Hablabas con amor, recordando que si tu alma pierdes no la recobras, y no te importaba nada. En el tiempo de los padres jesuitas, Dabas amor en cada mirada. Y aunque pasen los años, en el murmullo del enfermo, del pobre y necesitado, está tu vida, hermano Pedro. Santo, santo eres, 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 hermano Pedro. Y aunque pasen los años, en el murmullo del enfermo, del pobre y necesitado, está tu vida, hermano Pedro. Yo quiero ser como tú.